Bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer, porque es de bien nacido ser agradecido, primero al Ayuntamiento de aquí de Zamora, a todos los organizadores de este evento y en especial a Paco, que ha sido el que me ha invitado a venir aquí, a estar hoy charlando aquí, en un día tan propicio como es este, porque además, teniendo en cuenta las fechas en las que nos encontramos, que se acerca la Noche de Difuntos, pues yo creo que un tema como este, que aborda magia, aborda brujería, aborda licantropía, pues es muy sugestivo. Y finalmente, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy aquí, porque lo que vamos a ver hoy es quizás algo diferente, es una visión diferente tanto del lobo como del propio hombre lobo, pero también es una visión diferente sobre el propio ser humano, porque la vinculación entre el lobo y el hombre lobo con el ser humano es enorme, es extraordinaria y es tan antigua como nuestro primer caminar por esta tierra. He iniciado esta presentación con una cita de Félix Rodríguez de la Fuente. Seguro que más de uno de ustedes siente un especial cariño por él. Yo siento una emoción muy intensa por él. Y es que esta cita es muy interesante, porque nos habla de las historias de lobos, de lo interesante que puede llegar a ser el lobo. Pero claro, podríamos preguntarnos por qué el lobo es tan interesante, por qué el lobo nos provoca esa emoción tan intensa. ¿Qué tiene el lobo? ¿Por qué el lobo y no otros animales? Yo a esto encuentro tres factores. El primero es que el lobo es una figura atávica, es una figura muy antigua. Es una figura que lleva unida a nosotros desde el principio, como he dicho antes. El segundo de esos factores es que el lobo en sus manadas se parece mucho al ser humano. El ser humano siempre ha encontrado cierta similitud, cierta simpatía con este animal y con sus manadas y con las relaciones sociales que se establecen dentro de estos grupos. Y la tercera tiene que ver con lo simbólico, con lo totémico, y es que el lobo es un animal que desde un punto de vista mágico, espiritual, está a medio camino entre este mundo y el otro mundo. Eso es algo de lo que vamos a hablar a lo largo de esta conferencia, cómo el lobo está en este plano mundano, pero también tiene elementos que lo vinculan a ese otro mundo, al mundo de los muertos, al mundo de la magia. Y eso es precisamente lo que va a nutrir al licántropo. Sin embargo, quizás la figura que más asociamos al licántropo y al hombre lobo no es esta de la magia, sino la que nos ha producido el cine. Yo creo que todos nosotros somos hijos de una cultura audiovisual. Nos hemos criado con imágenes de cine, nos hemos criado con imágenes literarias, con imágenes de cómics. Cuando pensamos en un hombre lobo, podemos pensar en esta figura o podemos pensar en versiones más antiguas, de los años 40. Pero en el fondo, la figura sigue siendo la misma. Es ese hombre monstruoso, cubierto de pelo, ese hombre que aúlla a la luna llena, que se transforma, que mata, es un asesino. Pero hay otros muchos rasgos de este licántropo que también nos pueden llamar la atención. Algo que se ha repetido mucho en la literatura y en el cine, por ejemplo, el enfrentamiento entre el hombre lobo y el vampiro. ¿Por qué el hombre lobo es enemigo del vampiro en tantos libros, en tantas películas? Bueno, eso es algo que trataremos también en esta conferencia. Y es algo que, en contra de lo que pudiera parecer, no es para nada moderno. No tiene ni 100 años, ni 200, ni 300, ni 400, sino mucho más. Es algo que es bastante más antiguo. ¿España tiene su propio cine de hombres lobo? Por supuesto. Seguro que más de uno conoce las películas de Paul Naschy. Yo creo que es el hombre lobo más arquetípico de nuestro cine y probablemente el hombre lobo español más internacionalmente conocido. Siempre interpretaba el mismo papel, el de Valdemar Daniski, que es este personaje que se transforma por diversas causas en hombre lobo y que al final acaba siempre enfrentándose a criaturas sobrenaturales, especialmente vampiros. Aquí repetimos otra vez este enfrentamiento entre el vampiro. Pero si hay algo que comparten todas estas manifestaciones audiovisuales, si hay un elemento en común, es que presentan al hombre lobo como un monstruo. Y seguramente si preguntásemos a cualquier persona qué es el hombre lobo, nos diría que es un monstruo. Yo lo que planteo aquí es, ¿y si el hombre lobo fuese algo más que un monstruo? ¿Y si ese monstruo solo fuese el último paso de una serie de evoluciones que ha vivido el licántropo?
Si pensamos en la imagen del hombre lobo, del licántropo del cine, este hombre con cabeza animalesca, este hombre peludo, podemos pensar que es moderno. Sin embargo, esto es un cuadro del siglo XVII. Aquí ya aparece representado el hombre lobo tal cual lo imaginamos en el mundo moderno, tal cual aparece en el cine. Pero lo más interesante de este cuadro no es en sí el cuadro, sino lo que representa, porque está haciendo referencia a un mito de la época de Platón, de la época de los griegos. El hombre lobo ya estaba en la antigua Grecia. A este mito volveremos un poquito más adelante, porque es muy interesante además para explicar un fenómeno que se va a dar lugar a lo largo de la historia y que va a llegar hasta nuestros días. El simbolismo del lobo es tremendo a lo largo de la historia. Podemos encontrarlo sobre todo vinculado al mundo de la guerra. Lo que tenemos en este lado es una representación de un Ulfnar, que es un guerrero lobo del mundo nórdico, del mundo vikingo. Al otro lado tenemos una pieza arqueológica que es española, que es una trompa de guerra, es la cabeza de una trompa de guerra celtíbera. Dos contextos diferentes, dos épocas cronológicas diferentes, pero parece que están haciendo referencia a la misma cosa. Esos aspectos totémicos, esos aspectos simbólicos del lobo. Es el lobo como elemento de la guerra, como elemento que representa el coraje, el valor, la astucia. Sin embargo, el lobo no solo tiene aspectos positivos. También vamos a encontrar en él aspectos negativos, aspectos demoníacos, aspectos que lo vinculan con el mundo ultratumba, con el mundo de los muertos. Lo que encontramos a este lado es la representación del dios de los muertos de la mitología etrusca, el equivalente de Hades de los griegos o de Plutón de los romanos. Y fijaos lo que lleva puesto en la cabeza, la piel de un lobo. Representar a los dioses de los muertos o representar el mundo de los muertos con cabezas de lobo, con pieles de lobo, era algo bastante frecuente en la antigüedad. Lo que aparece a su lado, esa pieza, ese relieve, proviene de una tumba etrusca y lo que representa es un monstruo con cabeza de lobo, fíjense, saliendo como una especie de agujero. Ese agujero es la boca del infierno, el mundo de los muertos. Y ese monstruo con cabeza de lobo está saliendo del mundo de los muertos. Y los dioses que están alrededor están luchando contra esa criatura, como si fuese un ser demoníaco. Este mito del lobo que viene del otro mundo, del mundo de los muertos, al cual se enfrentan los dioses, también es bastante común en diferentes mitologías. También aparece en la mitología nórdica, por ejemplo, con el lobo Fenrir. Con lo cual lo que tenemos aquí son dos aspectos, una dualidad. El lobo representa elementos positivos y elementos negativos. El lobo representa por un lado el valor, el coraje, la astucia, ese mundo social con el cual el hombre se identifica. Pero por el otro lado también representa el mundo de los muertos, el mundo de la noche, lo demoníaco, lo que acecha en la oscuridad. Vamos a volver un momento a ese mito que he mencionado. Concretamente, este mito nos habla del rey Licaón. Licaón era un rey de la antigua Grecia, de una región que se llama la Arcadia, y Platón lo menciona en uno de sus discursos. Pero es que al parecer esta historia era mucho más antigua que el propio Platón. Él simplemente la había escuchado y la reproduce en sus textos. Los arcadios, en la mentalidad de los griegos, fíjense ustedes que muchas veces pensamos en los antiguos griegos como filósofos, como seres racionales, como pensadores con toga que vivían en lo que es el antecedente del mundo urbano actual. Sin embargo, los arcadios eran griegos y tenían la concepción de ser los atenienses, que los consideraban, por ejemplo, más antiguos que la propia luna. ¿Cómo de antiguo tienes que ser para que los antiguos griegos te consideren más antiguo que la propia luna? Bueno, pues los arcadios eran considerados de esa forma. Y además eran considerados no solo antiguos, sino además salvajes, primitivos. Se consideraba que la Arcadia era una región que estaba habitada por centauros, por minotauros, por gigantes, por cíclopes. Era una región en la que los hombres convivían con estos seres mitológicos. Algo completamente alejado del mundo urbano, del mundo civilizado, que muchas veces viene a nosotros esa representación de la antigua Grecia, sobre todo caracterizada por Atenas. Licaón era un rey que rendía culto a Zeus, pero no era un Zeus cualquiera. Era el Zeus de los lobos, el Zeus Licaios. Y se decía que en honor a este Zeus realizaba sacrificios humanos y prácticas de canibalismo. Él sacrificaba sobre todo niños y se los comía para honrar a Zeus.
El mito cuenta cómo Zeus, al enterarse de esta noticia, este hecho escandaloso, decidió bajar a la tierra disfrazado de peregrino para comprobar si era verdad que el rey hacía esto en su nombre. Y cuando llegó a su corte, descubrió que, efectivamente, el rey no solo hacía sacrificios humanos de niños, sino que además ofreció carne humana de niño a Zeus para que se la comiese. Claro, Zeus, cuando descubrió aquel engaño, que era carne humana, reveló su auténtica forma como Dios y transformó a Licaón y a toda su corte en lobos. Esto es justamente lo que representa esta imagen. A Zeus transformando al rey en un hombre lobo. Por eso Platón, en sus discursos, dice que aquella persona que prueba la carne humana o que bebe sangre humana, irremediablemente se ha de convertir en un lobo. Este mito lo que nos está introduciendo es la visión que una sociedad civilizada, que una sociedad urbana va a tener del lobo y, por extensión, del hombre lobo. Una criatura terrorífica, que vive a los márgenes de la sociedad, que no es civilizado, que come carne humana, que bebe sangre humana. Es un monstruo. Este fenómeno tan curioso, que lo iremos encontrando en diferentes momentos de la historia y que encontrará su máxima expresión en nuestra sociedad industrial moderna, se ha venido a denominar ecofobia. El miedo no solo a la naturaleza, sino a formar parte de la naturaleza, a la parte natural que el ser humano tiene. En este caso representada por el lobo, por lo salvaje, por esos aspectos primitivos que el propio ser humano posee. Si nos vamos hacia otros contextos, si nos alejamos de ese mundo urbano de los griegos, lo que nos encontramos es que el lobo, ese lobo monstruoso, también tiene aspectos que pueden beneficiar al hombre, sobre todo cuando derrota a la bestia. En esta pieza, por ejemplo, la fíbula Braganza, vemos al héroe, al guerrero, luchando contra la bestia, luchando contra el lobo. ¿Qué sentido tiene esto? Pues el sentido de que cuando derrota a la bestia, cuando derrota al monstruo, él adquiere los poderes de esa criatura, se empodera a través de derrotar a la bestia, se empodera a través del lobo. Esto lo podemos encontrar también en contextos ibéricos. Por ejemplo, esta pieza es ibérica, cerámica, que rodea a todo lo que eran los cultos de las cuevas ibéricas relacionados con el lobo, en la que sacerdotes, ataviados con la piel del lobo, iniciaban a los jóvenes. Y fijaos lo que representa esta imagen. El joven enfrentándose al lobo y agarrándole la lengua al lobo. Le está derrotando, le está sometiendo. El lobo, en este sentido, lo que está haciendo es servir de elemento iniciático, de bestia que tú derrotas para provocar un cambio. Es un rito de paso. Para que nazca el héroe, tiene que enfrentarse al lobo y tiene que derrotarlo. Esto en los cuentos de hadas aparece representado con la figura del dragón. Pero en este mundo antiguo no tenemos dragones, tenemos lobos. Y es el lobo el que va a cumplir esta función. Pero como he dicho antes, no consiste únicamente en derrotar a la bestia. Tienes que apoderarte de sus poderes. Tienes que incluir sus poderes en ti. Esta pieza, que también es ibérica, que proviene de Elche, representa un torso de un guerrero que posee una coraza, una armadura. Y esa armadura, fíjense, tiene la cabeza de un lobo. Está un poquito deteriorada, pero es bastante reconocible la figura del lobo. Ese lobo, como elemento simbólico, como elemento totémico, aparece aquí vinculado, como he mencionado antes, a esos guerreros, para absorber la fuerza del animal, como elemento iniciático transformador que es precisamente el que crea al héroe. Ahora bien, aquí marcamos un punto de inflexión. ¿Es el lobo un simple totemismo? ¿Es simplemente un elemento simbólico? O dicho de otra forma, ¿cómo pasamos de todos estos elementos en los que hemos visto trompas de guerra, en lo que hemos visto corazas con forma de lobo, en lo que hemos visto piezas de cerámica, al hombre lobo? ¿Cómo se llega verdaderamente al hombre lobo? Pues para explicar esto, vamos a volver nuevamente al mito de Licaón. Porque es que el mito de Licaón no es únicamente un mito. Tiene una parte de verdad.
Y esa parte de verdad es quizás lo que hace más interesante a este mito. Más allá del hecho de que Zeus transformase a este rey en un hombre lobo, lo que la arqueología ha venido a demostrar es que en esta zona en el monte Liceo, en la Arcadia, se llevaban a cabo sacrificios. Eso es cierto. Hay testimonios, hay registros de la época de las Olimpiadas antiguas, de la antigua Grecia, en la que atletas provenían de esta región. Y esos atletas contaban cómo habían participado en ciertos rituales en la Arcadia, en el monte Liceo, y que a través de esos rituales habían estado transformados en lobos durante un cierto tiempo, apartados de la sociedad. Y que después de haber vivido en estado salvaje, en naturaleza como lobos, habían sido reintegrados nuevamente a la sociedad como individuos nuevos, como héroes, con poderes. En este caso, poderes que le permitían ganar las Olimpiadas. También estas historias cuentan cómo en estas cuevas del monte Liceo, lo que se llevaba a cabo, el ritual, no solo consistía en un sacrificio, sino que había un gran caldero del cual se bebía lo que allí estaba preparado. Y a través de ritos, de cánticos, de bailes, junto a esa bebida, es lo que propiciaba la transformación en lobo. Fíjense ustedes lo interesante que es esto. Estamos hablando de una cueva en la que tú entras, cantas, bebes algo que te dan y te transformas en lobo. Y desde entonces ya tienes el poder de transformarte en lobo. Y estamos en la antigua Grecia. Para llegar todavía al cine moderno, a ese cine moderno de Paul Naschy o de las películas de hombres lobo monstruosos, todavía tienen que llegar miles de años. Podemos pensar que este tipo de prácticas son una excepción. Es algo que solo ocurría en la antigua Grecia. Es algo como lo que he mencionado antes que consideraban los atenienses algo de bárbaros salvajes, primitivos, algo de un mundo antiguo que no tenía nada que ver con la realidad. Sin embargo, la realidad es bien distinta. La realidad es que este tipo de prácticas no se limitaban únicamente a Grecia, sino que las podemos encontrar en otras muchas partes del mundo. Por ejemplo, en la península ibérica. Esto que tenemos aquí es un detalle de la pátera de Perotito. Una pátera es un cuenco ritual de plata. Aquí lo podemos ver con más detalle. Fíjense las decoraciones que tiene. Empezamos por un borde exterior en el que hay como un bosque representado con árboles por el que corren centauros. Ya es una referencia a ese mundo salvaje. Ya esto parece que lo está vinculando con lo que decían los atenienses de la Arcadia. En un círculo más interno parecen como figuras danzantes. Parece que están haciendo algún tipo de ritual. Y en el centro, que es la parte más interesante, aparece un lecho de serpientes del que emerge la cabeza de un hombre que tiene puesta encima la piel de un lobo. Piensen por un momento lo evocador, lo sugerente que sería si os diesen un cuenco para beber completamente lleno, en el que no se ve nada, y al ir bebiendo poco a poco se fuese revelando la figura del lobo y del hombre. Y ahora piensen en eso dentro de un contexto ritual, por la noche, con fuego, con cánticos, con bailes. Lo evocador que resultaría eso. Si a esto le añadimos que probablemente esa bebida no fuese agua, precisamente, sino que seguramente llevase algún tipo de sustancia estupefaciente, propiciadora de trances, lo que tenemos es un rito de magia guerrera, un rito de transformación en licantropía. Ya hemos hecho la primera vinculación, aparece en la antigua Grecia, pese a que los atenienses no quieran aceptarlo, los civilizados atenienses, aparece en el mundo ibérico. Esta pátera se fecha en torno al siglo II, el siglo I antes de Cristo. Bueno, podemos pensar que es algo que está simplemente limitado al mundo antiguo. Hemos visto que aparece en diferentes espacios geográficos, pero hasta este punto podemos pensar que es algo que está limitado al mundo antiguo. Podemos pensar que no lo vamos a encontrar en tiempos posteriores. Pero es que la realidad es que lo encontramos en tiempos posteriores y en otros espacios geográficos diferentes. Esto que podemos ver aquí es otro hallazgo arqueológico, son unos cuernos rituales también para beber. Se llaman los cuernos de Galleus y provienen de Dinamarca, del siglo V. Ya nos hemos ido 500 años adelante. Y nuevamente lo interesante de estos cuernos son las representaciones que tienen.
Aquí se puede ver una versión dibujada del relieve de uno de los cuernos. Esta inscripción en rúnico de arriba se traduciría por yo, el nombre del autor, hice este cuerno. Pero lo verdaderamente interesante, más allá de las escenas que aparecen en ellas, que ahora pondré una imagen en grande, es esto que aparece aquí con letras, que es lo que se puede ver en la parte de arriba. Y es que, según algunos investigadores, esas figuras de la parte de arriba no serían únicamente figuras, sino que formarían un mensaje, parecido a los jeroglíficos egipcios, en el que cada una de esas figuras representa una letra. Si conseguimos transcribir esas figuras a letras y traducir ese mensaje de la antigua lengua germánica a la actualidad, ¿qué es lo que nos daría ese mensaje? Pues ese texto diría que la poción mágica contenida en este cuerno ayude a la comunidad. Interesante. ¿Cómo puede ayudar una poción mágica a la comunidad? Parece que estamos hablando de Asterix y Obelix, de la poción mágica del druida para enfrentarse a los romanos. ¿Qué puede hacer una poción mágica para ayudar a la comunidad? Fíjense que estamos repitiendo una y otra vez el mismo elemento. El caldero de la Arcadia, la patria del mundo ibérico, el cuerno del mundo germánico, siempre implica beber en algo para transformarse en lobo. Fíjese qué imagen tan sugerente. Estamos en el siglo V y lo que tenemos ahí son hombres lobo. Hombres lobo como los que luego aparecerán en el cine moderno. Y no hombres lobo cualquiera. Hombres lobo guerreros, tienen armas. Y además están luchando contra una especie de espíritus, de fantasmas, con forma de serpiente. Fíjense lo interesante que es todo esto. Estamos viniendo de un mundo que está mezclando la magia, la religión, la mitología, los lobos, todo eso para dar lugar a una cosa muy concreta, que es la licantropía. Y no es una licantropía al uso. No, aquí no estamos hablando de una maldición, no estamos hablando como esas leyendas, esos cuentos populares que encontraremos después, que hablan de asesinos, que hablan de monstruos. No, estamos hablando de elementos heroicos, de hombres que a través del lobo se empoderan y se transforman en lobos y ayudan a la comunidad. Que la poción mágica de este cuerno ayude a la comunidad. El hombre lobo tiene un aspecto positivo. Este aspecto positivo es el que luego vamos a encontrar, por ejemplo, en el mundo nórdico, con los berserker y los Umfendar, los guerreros oso y los guerreros lobo. Esto con lo que nos vincula es con el mundo de las cofradías guerreras, con esas bandas del mundo antiguo de guerreros vinculados a un dios, que podía ser, por ejemplo, Odín en el mundo nórdico, que podía ser Lugh en el mundo celta. Cofradías guerreras en las que el dios es el que le transmite el conocimiento para transformarse en lobos. Según los mitos nórdicos, la capacidad para transformarse en un lobo la otorga Odín. Un dios que los mismos textos nórdicos también dicen que tiene la capacidad de transformarse en lobo. Él mismo. Claro, ¿quién va a conceder el don de transformarse en lobo sino alguien que ya sabe transformarse en lobo? Tiene que haber una iniciación, tiene que haber un maestro y un aprendiz, como en las cuevas santuario ibéricas. Este mundo de las cofradías guerreras, sin embargo, lo que va a vivir es una transformación progresiva según avance la Edad Media, según progrese la cristianización y según lleguemos al mundo moderno, a la modernidad. Para la época en la que se escriben los relatos de estos héroes salvajes, en el mundo nórdico, el siglo X, ya no son bien vistos socialmente. Siguen existiendo, pero no son bien vistos socialmente. Son personas que están ahí, pero no pueden vivir en sociedad. Es mejor que vivan apartados, solos en una cabaña, en los bosques, porque son peligrosos para la sociedad. Porque en cualquier momento se pueden transformar en un lobo y matar a quien sea. Fíjense cómo se va transformando, cómo se va dando la vuelta el mito. Del guerrero heroico que se empodera a través del lobo, vamos encontrando el monstruo, el asesino, que no es capaz de controlarse. Hasta que llegue un punto, 500 años después, siglo XVI, siglo XVII, en el que
los licántropos sean perseguidos como los brujos, de la misma forma, y procesados, y condenados a muerte, por supuesto. Hay montones de relatos en Francia, en Alemania, de seres humanos acusados de licantropía y ejecutados, algunos de forma bastante brutales. El quemarles en la hoguera yo creo que hubiese sido más un acto de bondad comparado con lo que hacían en algunas partes de Alemania a personas acusadas de licantropía. Aquí nos podríamos preguntar, ¿es este el fin del hombre lobo? ¿Es este el momento justo en el que el héroe, ese lobo heroico, se transforma en un monstruo? ¿No hay más ejemplos de esto? Pues nos estaríamos equivocando si admitiésemos eso. En el siglo XVII, la misma época en la que se pintó el cuadro de Licaón, que he puesto antes, al comienzo de la charla, se produjeron en Livonia, una región que estaría en Letonia, Lituania, actualmente, en aquel entonces pertenecía a la corona sueca, se produjo un robo en una iglesia. Y las autoridades llamaron a un anciano de la localidad como testigo, porque al parecer él había visto a los ladrones. Era el hombre de mayor edad de la comunidad, se llamaba Ties. Y cuando el hombre llega ante el tribunal se queda atónito, porque el hombre no habla nada de un robo. El hombre se pone a confesar como si la lengua le fuese sola que él es un hombre lobo, sin venir a cuento, sin que le pregunten. Entonces, claro, el tribunal al principio no se lo cree, piensa que es un loco. Pero luego empiezan a tirar del hilo, empiezan a hacerle preguntas. Y él dice que él es un hombre lobo y que no es el único, que existen otros muchos y que forman bandas. Y que esas bandas, en determinados momentos del año, como por ejemplo en el solsticio de invierno, descienden al infierno y luchan contra el demonio. Luchan contra los espíritus malignos. Y lo hacen para proteger a la comunidad. Claro, el tribunal dice, pero usted es un... ¿Cómo los lobos van a luchar para proteger a la comunidad si los lobos son obra del demonio? Los hombres lobos son adoradores del demonio. Y el hombre niega con la cabeza. El hombre dice, no, que él es un perro de Dios, que él sirve a Dios, y que los hombres lobo que sirven a Dios van al cielo cuando mueren. Claro, el tribunal no se lo cree, pero quiere saber más. Y cuando le preguntan a Ties, oiga, ¿y usted cómo se transformó por primera vez en hombre lobo? ¿Cómo adquirió este poder? ¿Qué creen ustedes que contó? Que él conoció a un señor que poseía esta habilidad, y que ese señor le dio de beber de una copa. Dijo unas palabras mágicas en una copa y le dio de beber de la copa. Y desde entonces, él tiene el poder de transformarse en un hombre lobo. Y que él conoce el secreto para, llegado el momento, hacer lo mismo para iniciar a otra persona. Y lo que es más curioso de todo esto es que él dice que este fenómeno no es exclusivo de esa región. Él dice que los hombres lobo de Rusia hacen lo mismo, que en Alemania se hace lo mismo. Pero es que en Italia también se hace lo mismo. En la zona de Grecia y de los Balcanes encontramos casos de lo mismo. Un historiador medieval de finales de la Edad Media, que se llama Olaus Magnusson, dice que en la zona de Noruega, de Suecia, ocurre exactamente lo mismo, y que los jóvenes beben de una copa y se transforman en lobos. En España hemos visto el caso de la pátera de Perotito ibérica. En Irlanda vamos a encontrar un fenómeno similar, vinculado al mundo celta. En Francia tenemos diferentes casos de licantropía también. Pero fíjese en una cosa curiosa. En Francia, que era uno de los lugares en los que más perseguidos estaban los lobos, no los hombres lobos, los lobos como criatura, como animal, que existía incluso la profesión de cazador real para matar lobos, no vamos a encontrar tantos casos de esto. Y el caso más curioso de todos es el de Inglaterra. En Inglaterra no hay lobos. Los exterminaron a todos. No hay historias de hombre lobo. Si ustedes buscan historias, relatos de licantropía, los van a encontrar en un montón de lugares de Europa. En Inglaterra, pocos van a encontrar. ¡Qué casualidad! Parece que tiene que haber lobos para que haya relatos de hombres lobo. Parece una obviedad,
Y es una obviedad, pero muchas veces no reparamos en esto. Para que haya hombres lobo, para que haya esta actitud heroica, tiene que haber lobos. Sin embargo, todos estos elementos, esta dualidad del lobo que he mencionado antes, en la que hay aspectos positivos y aspectos negativos, va a ir basculando cada vez más hacia lo negativo. La figura del lobo que predomina es esta, tristemente. El lobo como asesino. El lobo que se puede colar en casa y matar a tus hijos y devorarlos. Si el lobo es capaz de hacer esto, evidentemente el hombre lobo, que es una extensión de esto, va a beber justamente de esto. Va a ser un asesino. Va a ser un psicópata. Va a ser un violador, un sádico. Y esta es la imagen, precisamente, que el folclore, sobre todo recogido a partir del siglo XVIII, XIX en adelante, nos va a presentar del licántropo y del hombre lobo. Si pensamos en un cuento de lobos arquetípico, como es Caperucita Roja, el lobo no es bueno. El lobo no tiene ni un solo aspecto positivo en ese relato. Es el malo, es el lobo feroz. Parece como si aquel guerrero que una vez protegía a la comunidad, que luchaba ferozmente, que entraba en trance para proteger a la comunidad, poco a poco la comunidad, desplazándolo, convirtiéndolo en una figura oscura, una figura que hay que temer, lo hubiese convertido en el lobo feroz de Caperucita Roja. Y es precisamente eso lo que ocurrió. Porque si el lobo es un monstruo, el hombre lobo también tiene que ser un monstruo. El licántropo también tiene que ser un monstruo que haga exactamente lo mismo. Devorar niños, matar gente, beber sangre. Yo creo que no sorprende, a la luz de todo lo que he mencionado hasta ahora, que cuanto más avanza la sociedad en industria, en civilización, cuanto más pretende alejarse de la naturaleza, más predomina ese aspecto oscuro del lobo. Más volvemos a ese mito original de Licaón, en el que el lobo es un caníbal, en el que el licántropo bebe sangre y come carne humana. Hasta el punto de que las leyendas, los romances del siglo XIX, de la península ibérica, de Francia, de Alemania, de todos los lugares en los que hay historias de hombres lobo, van a repetir una y otra vez los mismos mitos. Casi parece un cliché, como si fuese un tópico del cine. Siempre se repite la misma imagen, la de la maldición. El hombre lobo nace por una maldición. Si en los siglos anteriores del cristianismo, cuando eran perseguidos por brujos, era obra del diablo, el diablo le otorgaba sus poderes, el diablo le otorgaba una piel, el diablo le otorgaba un cinturón que le permitía transformarse, ya en los relatos del XIX, de ese mundo urbano, es simplemente una maldición. Alguien se comporta de manera no humana o de manera poco educada y se puede transformar en un lobo, como cuentan, por ejemplo, los relatos de la península ibérica. Y además es algo que puede ocurrir tanto a hombres como a mujeres. Esto es un dato curioso. Solemos pensar en licántropos como hombres que se transforman en lobos, pero mujeres lobo hay muchas, y en la tradición ibérica hay muchísimas. Todavía en los montes de Toledo, esto es una curiosidad, todavía en los montes de Toledo hay personas mayores que cuentan relatos de que en esos montes viven mujeres lobo. Y hablan de mujeres lobo, no de hombres lobo. Lo cual es bastante curioso. Junto a todas estas leyendas de licántropos, ¿qué vamos a encontrar también? Los loberos. Los fascinantes relatos de loberos, de personas que tienen la capacidad de controlar a los lobos. Algo que tampoco es exclusivo de la península ibérica. También lo vamos a encontrar en Alemania, también lo vamos a encontrar en Francia. Los patrones se repiten. En todos aquellos lugares, recuerden ustedes ese mapa que he puesto, en todos aquellos lugares en los que parece que hubo estas cofradías guerreras, vamos a encontrar relatos de loberos, vamos a encontrar relatos de hombres lobo como asesinos. Vamos a encontrar esta transformación del héroe en el monstruo, del don que otorga el Dios en la maldición, en el castigo. Y además, casos de loberos y de licántropos, que algunos de ellos están incluso registrados, no son simples leyendas. Podemos encontrar, por ejemplo, el caso de Ana María, la lobera, que si conocemos precisamente su existencia como algo real, es porque la procesó la Inquisición. Y está registrado su caso. Una señora que nació en el norte de la península ibérica, que al parecer su familia la maltrataba, era la única mujer entre un montón de hermanos, y decidió marcharse de casa.
se dedicó a vivir una vida, pues digamos que de libertinaje, con pastores, sin hogar fijo. Y ella cuenta cómo una señora, que era hechicera, la acogió y le enseñó el poder para controlar a los lobos. La vinculación nuevamente de la magia con el poder de controlar a los lobos. Pero que ella, cuando la señora estaba dispuesta a convertirla en su sucesora, a transmitirla, como ella dice, el manto, pasarle el manto, se largó con los conocimientos. Ella no quería ser una hechicera. Y fue a llegar a Toledo. Y en Toledo la apresó la Inquisición y la procesó. Y por eso todo este testimonio que ella cuenta durante su juicio, lo conocemos. Pero estos mismos casos los podemos encontrar en otras muchas regiones de España, los podemos encontrar en Francia, los podemos encontrar en Alemania. Cuando entramos en finales del XIX, principios del XX, el mundo industrial ya ha avanzado, el mundo europeo ya no quiere saber nada del hombre lobo. El hombre lobo ya no es ni siquiera una leyenda. Ahora es un tópico de literatura fantástica. Los escritores escriben sobre literatura fantástica, sobre el hombre lobo. Es una criatura que da miedo. Es una criatura que da miedo porque proviene de fuera de la sociedad, de más allá de los márgenes del mundo civilizado. Si piensan ustedes, por ejemplo, en la gran literatura gótica por excelencia, que es la inglesa, la británica, la de la época victoriana, ¿qué sociedad más industrial, más social, más civilizada, entre comillas, vamos a encontrar en este periodo histórico que la británica? Que el Londres del siglo XIX. Ese Londres del siglo XIX no quiere saber nada de lobos, no quiere saber nada de hombres lobo. Esos son criaturas que viven en los bosques. Y el bosque, la naturaleza, lo salvaje, no tiene nada que ver con las normas encorsetadas de una sociedad victoriana. Esto es quizá precisamente lo que hace que el hombre lobo, y concretamente la mujer lobo, se convierta en un tópico frecuente entre las escritoras victorianas, que van a ver en esta figura algo liberador. Claro, si tú vives una sociedad tan encorsetada, tan estricta socialmente, tan fijada con unas normas que no puedes incumplir, sobre todo si eres mujer, ¿qué puede haber más liberador, qué puede haber más empoderante que fijarte en el salvaje? En aquel que no sigue ninguna norma, en aquel que viene de un mundo en el que no hay corsés, en el que no hay trenes, en el que no hay chimeneas que echen humo, ni pavimento. Un mundo en el que haces lo que quieres cuando quieres. Pues evidentemente eso es lo que va a construir la literatura gótica a partir del lobo. Un monstruo que vive a los márgenes de la sociedad. En nuestro mundo ibérico, ¿qué es lo que tenemos? Roma Santa, el caso más paradigmático. Roma Santa sobre el que incluso se han escrito romances, a pesar de que es un fenómeno contemporáneo. ¿Qué es lo interesante de Roma Santa, más allá de que fuese un asesino, de todo el proceso judicial que involucró? Pues que él es la antesala del mundo moderno, propiamente dicho. ¿Por qué? Porque es el primero que, siendo apresado por ser un hombre lobo, ese hombre lobo sádico, asesino, no es condenado como un hombre lobo, sino como un enfermo mental. Es en este momento, y es lo interesante del caso de Roma Santa, cuando la licantropía pasa de ser una leyenda, algo literario, a ser una enfermedad mental. Una enfermedad mental que luego se le pondrán diferentes nombres clínicos. Licantropía clínica, rabia, hirsutismo, porfiria. Aquí parece ya que todo aquello del mundo antiguo, de los héroes que bebían de páteras para transformarse en guerreros, de héroes que luchaban contra bestias para apropiarse de su poder, ya no existe. Es el mundo moderno, ¿cómo puede existir? Y sin embargo volvemos al cine. Volvemos a Polnachi, que era un héroe oscuro que se transformaba en hombre lobo y luchaba contra vampiros para salvar a la dama en apuros, en este caso. Volvemos a las películas en las que los hombres lobos se enfrentan a los vampiros. ¿Qué hay más representativo de ese ser de ultratumba, de ese ser que viene del otro mundo, que el vampiro, que es un retornado y combate contra el licántropo? Pues todo esto, la cultura pop, no solo el cine, los cómics, los videojuegos, la música,
inconscientemente va a beber de todo esto. Es decir, que en un periodo que va prácticamente de 2000 años, 2500 años, el hombre lobo ha variado tantísimo y, sin embargo, parece que ha conservado elementos fundamentales. Parece que hay un hilo conductor que nunca se ha perdido y que de alguna forma siempre está presente en las creaciones. El hombre lobo es algo cambiante, de eso no podemos tener ninguna duda. Y por tanto no sabemos en qué se va a transformar mañana. Sabemos que se transformará en otra cosa. Igual que fue mito, igual que fue leyenda, igual que fue elemento pop, se transformará en otra cosa. Quizás el hombre lobo del futuro aparezca en otros medios y sea otra cosa completamente diferente. Pero yo creo que podemos aprender cosas de ese hombre lobo. Yo creo que no se puede limitar esto únicamente a una cuestión de curiosidades, de leer mitos, de investigar leyendas, de deleitarse con historias de hombres lobo y de licántropos de lobos. Yo creo que no se puede limitar, como decía Félix Rodríguez de la Fuente, a simplemente historias de niños, a cuentos de niños, porque entonces ¿de qué sirve? Si nos limitamos a eso, el licántropo se muere, desaparece. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues yo creo que hay una lección fundamental, y es resucitar ese sentido original que tenía el lobo, y por consiguiente el hombre lobo, de luchar contra la bestia. Pero claro, hay que darle un matiz. En este caso la bestia no es el lobo. En este caso la bestia somos nosotros. Y la mayor enseñanza que yo creo que nos puede aportar el licántropo al mundo moderno, el licántropo original, el hombre lobo en su sentido original, es precisamente la de conquistarnos a uno a nosotros mismos, vencer la bestia interior, convertirnos en cierto sentido en hombres lobo. Yo siempre invito a todo el mundo, luego me toman por loco porque, claro, no saben de lo que estoy diciendo, pero yo invito a todo el mundo a convertirse en hombre lobo. Pero estoy hablando de esto, precisamente de esto. Y para finalizar, hay que recordar algo muy importante. El hombre lobo, las leyendas de hombre lobo, el licántropo, solo existe allí donde hay lobos. En el momento en el que en un sitio deja de haber lobos, deja de haber leyendas de hombre lobo, deja de haber licántropos. Tenemos el caso de Inglaterra, por ejemplo. Por eso yo creo que si algo tiene que quedar de esto, y no es el hecho de convertirnos a nosotros mismos en hombres lobo, de conquistarnos a nosotros mismos, yo creo que para lo que debe servir es para que, como decía también Félix Rodríguez de la Fuente, he empezado citándole, voy a terminar también citándole, intentemos que en las noches españolas no dejen de escucharse los maravillosos aullidos del lobo. Porque sin lobos no hay licántropos. Y sin licántropos y sin lobos, yo creo que se muere una parte de nosotros. Se perdería una parte de lo que somos. De lo que somos, de lo que hemos sido desde hace miles y miles de años, y probablemente se perdería la oportunidad de llegar a ser aquello que tenemos potencial de ser. Y con esto termino. Muchas gracias.